Antes de comenzar, siempre me gusta preguntarle a una o a dos personas sobre la clase anterior. Si usted va a hablar, por favor, sea breve. Alguien que me pueda testificar de su experiencia con la clase pasada y sea breve, por favor. Cuando estábamos, después de lo que se habló conmigo, Dios me mostró cada una de las raíces de amargura que había en mi corazón que quizás estaba ignorando y me las mostró. Me las mostró para poder perdonarlas y poder sacarlas de eso dentro de mí. Poderoso. Amén, hijo. Nos gozamos con esa victoria. ¿Alguien más? Yo desde que estoy haciendo el taller, lo único que te puedo decir rápidamente, que el Señor en mis meditaciones y todo lo que he escrito me ha sacado a la luz cosas, te puedo decir, de 13 a 14 años atrás que yo ni me acordaba en detalles. Y me ha llevado al granito de la batalla de por qué estoy con esto, por qué estoy luchando con aquello y así. Esto me está abriendo y sacando cosas viejas para afuera y me está sanando y lo estoy sintiendo, así que muchas gracias. Impresionante. Por eso primo. está tan linda, por eso está tan linda. Thank you. Amén. Yo creo fielmente, claro que sí, que lo que Dios trabaja en el interior se comienza a reflejar en el exterior. Eso es una realidad, eso no es, eso es una realidad. La Biblia lo dice, que la alegría del corazón hermosea el rostro. ¿Alguien más que desea compartir unas palabras? ¿Algún valiente, otra valiente que pueda, verdad, expresarnos? Amén. Amén. Bendiciones desde México. Amén. Dios sigue trabajando, sigue obrando. Había unas palabras que en la predicación decía la vez pasada, que no era necesario haber llegado a ser drogadicto para poderle predicar a un drogadicto, ¿no? Ni en cuestión de, pues de muchos pecados, ¿no? A haber tenido que pasar por ellos para poder predicarle a la gente. Pero si Dios lo permitió, cuando decía Leiva, ¿no? Que decía, es que Dios permitió, ¿no? Y que tenían esa controversia, ¿no? De que si permitía o no permitía. Y yo aprendí, ¿verdad? Que me gozaba porque digo, ¿de dónde el Señor me sacó y qué es lo que Dios quiere hacer? Pero en ningún momento él quería que yo pasara por todas esas cosas. ¿Sí? Ahorita miraba a su mamá y quería preguntarle, ¿cuántos años tiene usted, Marco? Yo, Sí. 34. Aleluya. Amén. Con razón. Bueno. Sí, Bendiciones. Está en amén. la pura plenitud para servirle al Señor. Y Amén. me gozaba porque pues fue un tiempo muy especial para mi vida acerca de las raíces de amargura. Anduvimos mucho tiempo por ahí perdidos y Dios nos rescató. Y, y era a causa de las raíces de amargura que yo hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. Pero a Él le plació también rescatarnos por ahí como a los 22 años por ahí. Ay, qué bueno. Te Bendiciones. rescató joven. Amén. Qué bueno. Aleluya. Primo, ¿cuál es el versículo bíblico que dice algo como que Dios no nos tenta? Él no tenta a nosotros, que no es Él el que nos da esas tentaciones y nos pone en esas pruebas. Yo Algo leí así eso leí. hoy. ¿Sí? ¿Eso no está en Efesios, no? Que si alguno dice que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios ese. Algo de eso, como que en que el punto es como que Dios a nosotros no nos tenta. Él no es el que pone esas cosas en el camino a nosotros.
Así Porque es, los frutos del espíritu no tienen nada que ver con la tentación. Algo así es. así, ¿no? No sé. Sí, que la Biblia dice que si alguno dice que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice ese versículo. Creo que es Ok. Santiago 1:13. Eso está en Santiago, correcto. Ah, Santiago 1:13. Ujú. Gracias. Bien, familia, pues me gozo con lo que el Señor está haciendo y lo que seguirá haciendo. Yo creo fielmente que el Señor está preparando nuestros corazones de una manera especial eh, para un avivamiento personal. Yo creo que después de este taller va a venir una llenura del Espíritu Santo muy fuerte para aquellos que, como decía Edenia, para aquellos que realmente están tomando esto en serio, están viajando a lo más profundo de su alma y son honestos consigo mismos, son los que realmente están preparando la tierra. Cuando hablamos de preparar la tierra, bíblicamente hablando, preparar la tierra significa el corazón del hombre. O sea, cada vez que uno habla, es como una semilla, la palabra es una semilla, y el corazón de usted y mi corazón es esa tierra que si está fértil, va a recibir lo que el Señor está trayendo. Si usted se conecta aquí para perder el tiempo, y a veces uno se cuestiona y uno dice, ¿será que hay gente que toma de su tiempo y se conecta para perder el tiempo? Sí los hay. Lamentablemente existen. Y eso da tristeza. Amén. Pero damos gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Así que preparemos nuestros corazones, mis hermanos, para seguir creciendo y seguir reconociendo, ¿verdad?, que debemos de ser transformados. Si usted mira el oído, la oreja de usted mira la oreja, tiene una forma de un feto. Tiene una bolita aquí, todo el mundo la tiene, y tiene la forma de un feto. Dios lo creó de esa manera para que usted entienda que cuando usted escucha algo, algo nace dentro de ti. Mire el poder que tiene la palabra. O Wow. pueden hacer algo corrupto, o pueden hacer algo bueno, algo que te acerca al Señor. Así que, bien, hoy vamos a tocar unos puntos que se supone que esta hubiese sido la primera clase de lo que es la sanidad interior, pero siendo dirigidos por el Espíritu Santo y todos los que estamos aquí vimos los resultados, el Señor me envió a comenzar con la raíz de rechazo, la herida de rechazo, perdón. Y nosotros fuimos testigos de lo que el Espíritu Santo hizo, fue algo impresionante. Pero hoy deseo hablar algo que yo quiero que usted tome nota y abra su corazón para escuchar esto. Mire, cuando una persona viene a los pies del Señor, una persona se convierte y la sangre de Cristo viene sobre tu vida, viene sobre mi vida, la Biblia dice claramente que la salvación es por gracia. Pero hay personas que no contextualizan lo que significa que la sangre de Cristo venga y lo que significa el proceso en el cual usted y yo debemos de entrar. El hecho de que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, que la sangre de Cristo te haya salvado, el hecho de que la sangre de Cristo, ¿verdad?, te salva y la salvación es a través de Cristo, no significa que nosotros no debemos de seguir cambiando. Y es ahí donde está el problema de muchos cristianos. Entonces, teológicamente hablando, hay un punto que las personas lo sacan de contexto y hoy usted lo va a entender. Hay un versículo en las Escrituras que dice que de modo de que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad que sí? Dice que es una nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso está muy bien, pero esto tiene un contexto que muy pocas personas se atreven a explicarlo. Esto tiene un contexto y hoy yo quiero que usted lo entienda. Cuando la palabra está diciendo que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, ahí la palabra está hablando del espíritu. Usted no es una nueva criatura en el alma, usted es una nueva criatura en el espíritu. La sangre de Cristo limpia, se conecta con tu espíritu. ¿Ves? Entonces, por eso es que usted y yo necesitamos ser transformados en el alma. Ahora entras en un momento de rectificación del alma. Y según la mente hebrea, yo no voy a profundizar, ¿verdad?, en lo que es la mente hebrea ni nada de eso. Voy a
a ir bien superficial. Aquí lo importante es que, ¿verdad?, que recibamos la enseñanza, pero el alma tiene 5 niveles. Pero no vamos a entrar ahí, sino que vamos a detenernos en que nosotros somos seres tripartitos y vamos a hablar de qué es lo que se encuentra en el espíritu del hombre, qué es lo que se encuentra en el alma del hombre y qué es lo que se encuentra en el cuerpo del hombre. Entonces, este primer punto que estoy trayendo es importante que usted lo estudie. O sea, el espíritu de Dios limpia tu espíritu. Hay un nuevo nacimiento en el espíritu, pero usted tiene que entrar en una rectificación del alma. Entonces, es ahí por qué existen 2 tipos de cristianos: el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Claro, hay personas que solamente se conforman con que recibieron a Cristo, pero se excusan de la gracia de una manera y van viviendo un evangelio mediocre, pero hay otros que entienden que todavía, como en este taller, todos nosotros, todos nosotros, incluyendo mi persona, hemos descubierto que en nuestra alma hay cosas, hay tejidos de oscuridad, que a pesar de que llevamos años sirviéndole al Señor, todavía hay deficiencias en el alma y que necesitamos instrucciones como estas, necesitamos ir a la presencia del Señor, necesitamos comer de la palabra del Señor. Sin eso, nuestra alma no es rectificada y nuestra alma no se limpia. Entonces, yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme como un cristiano de apariencia. Yo quiero ser recto delante de mi Señor. Y cada palabra que Dios trae expone esos defectos que están ocultos con el fin de transformarnos y con el fin de cambiarnos. Y por eso es que estamos haciendo este taller de sanidad interior. Así que, ¿cuál es el proceso? Bueno, para entrar a la limpieza del alma, lo que se llama Tikkun, Hanafesh, la rectificación del alma, esto lleva un proceso. Y vamos a definir, vamos a tocar, dar unas pinceladas a cómo es este proceso. Y este proceso consiste en exteriorizar situaciones, confesar pecados personales y de nuestros antepasados. Mire esto: renunciar y romper todo poder oculto y reafirmar nuestra fe en Dios y en su poder para liberarnos. O sea que es necesario que usted siga reconociendo cada vez que algo aparezca en su alma, usted tiene que reconocerlo. Ese es el reconocimiento que va a hacer que usted confiese. Y cuando usted confiese qué está haciendo, le está diciendo al Señor que reconoces que hay algo que todavía tienes que cambiar, que reconoces que hay algo que tú quieres que Él extirpe de tu alma, que reconoces que hay algo que todavía necesita ser cambiado. ¿Cuántos están entendiendo en esta hora? O sea Amén. que, amén. Amén, O sea que la confesión es muy importante. Número 1, el reconocimiento y la confesión. Si usted no confiesa lo que a usted le está pasando, lo que usted descubrió en su alma, va a ser difícil que usted cambie. En este proceso se reclama la restauración del alma, sanidad espiritual, bienestar y paz interna. Ese es el proceso por el cual nosotros tenemos que entrar en el alma. La búsqueda de nosotros es una paz interna. Ese debe ser el proceder del cristiano. Entrar a una paz interna. Gracias, Dios. Esto ocurre por lo general. Los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. Ahora, yo quiero explicar la tricotonomía de nosotros, así que esta parte usted le tiene que prestar mucha atención y si usted de lo que está escribiendo, tome nota, porque así usted puede primeramente trabajar con usted, pero usted también le puede ser de bendición a otras personas. Nosotros somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, pero vamos a definir qué se encuentra en el espíritu y qué se encuentra en el alma y qué se encuentra en el cuerpo. Vamos a traer una definición de esto, así que escuche bien. Malo, espera, disculpa. ¿Qué? Te disculpo. La ¿Qué? tricotonomía Tricotonomía. o tricotomía, más fácil. Tricotomía, perdón. Ok, entonces se divide en espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Ok, gracias. Amén, mi hermana, a la orden. Triconomía. Sí,
Ok. Tricotomía. Tricotomía. Escribe eso. Sí, vamos a comenzar a hablar qué se encuentra en el espíritu. Es lo primero que vamos a hablar. Ok. Gracias, Señor. Cuando hablamos del espíritu, número uno, vamos a hablar de tres cosas. Vamos a desarrollar tres. Comunión con Dios. O sea, el espíritu es el que se comunica con Dios. Dios se comunica con nosotros a través del espíritu. Número dos, la intuición. Y número tres, la conciencia. Estas tres cosas están en el espíritu. Comunión con Dios, intuición y conciencia. Cuando hablamos del alma, en el alma encontramos la voluntad, emociones y la mente. Por esto es que la victoria más grande que puede tener un cristiano es entregarle su voluntad al Señor. Y en el cuerpo simplemente lo que hay es la materia física. Eso es lo que hay en el cuerpo. ¿Puedes repetir el alma otra vez, por favor? En el alma está la voluntad, emociones y mente. Gracias. Ahora, amén a la orden. Ahora, para hablar del espíritu, yo quiero que usted escriba una cita bíblica que está en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Y vamos a leerlo. Dice, para que usted entienda cómo funciona, ¿verdad?, el interior en el espíritu del hombre, la naturaleza espiritual del hombre y lo que es la capacidad de comunicarse con el Señor. Mire, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Ves? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que es el medio por el cual nos unimos a Dios, el espíritu. Marlon, da otra vez el versículo. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Gracias. Amén. Entonces, ahí desarrollamos lo que es la comunión, ¿verdad? Comunión. Cuando hablamos de la intuición, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Mano, pues presta la atención que esta clase está poderosa. Romanos, capítulo 8, del 14 al 16. Y voy a leerlo en lo que usted va escribiendo la cita bíblica. Ahora vamos a desarrollar la intuición. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ve? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Ahora vamos a hablar de la conciencia. Para hablar de la conciencia, Romanos capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es la capacidad dada por Dios, esto es lo que es la conciencia, que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es la brújula espiritual que nos guía a discernir y tomar decisiones correctas. Usted se va a dar cuenta ahora, a las personas que son recién convertidas, que hay cosas que antes para ti hacerlas no había nada en tu conciencia. Usted las hacía y vivía su vida normal. Pero ahora hay cosas que usted hace y la conciencia te reprende. Algo dentro de ti te reprende. Porque ahora Dios despertó en ti lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, yo vivía un mundo de fornicación antes de venir a los pies del Señor y para mí fornicar eso era normal. No había ningún problema. Pero cuando el Espíritu Santo entró en mí,
ya algo se activó dentro de mí, comencé a ver la fornicación de otra manera. Ese nivel de conciencia, quien lo despierta en el hombre es la santidad, es el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo y usted peca y usted nada lo redarguye, pues usted puede entender en esta noche que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. O quizás cauterizaste la conciencia o apagaste el Espíritu, lo cual es muy peligroso. Pero se supone que si el Espíritu Santo mora en usted, cada vez que usted haga algo que no le agrada al Señor, usted sea reprendido. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El alma, vamos a desarrollar el alma. Es el asiento de la voluntad, las emociones, la mente. Es la parte del creyente que no nace, es la parte del creyente que no nace de nuevo. Es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que requiere sanidad interior y liberación con el fin de ser renovada y transformada. ¿Usted está entendiendo eso? O sea, esto no es que usted aceptó al Señor y ya tu alma está limpia. Eso es un error. Eso es un error doctrinal. Eso es un error. No, no, eso no es que usted fue transformado almáticamente. No, usted tiene que servirle al Señor e ir limpiando el alma. Por eso es que hay que congregarse, por eso es bueno escuchar prédicas, por eso es bueno ser mentorado, que tengas un mentor, por eso es bueno comer la palabra del Señor, por eso es bueno obedecer la palabra, porque la palabra es ese espejo que te va a mostrar todas las cosas que tienes que sacar de tu alma. Gracias, Señor. ¿Estamos bien? Y el servicio a las personas, a mí me ha ayudado mucho eso. Ocuparse de la gente. Eso a nadie le gusta hacerlo, pero Marlon, tú dijiste se transforma. que la parte del creyente que el alma no nace y requiere ¿qué dijiste? ¿Requiere qué? El alma. Sí, que no nace, Oh, que sí, no sí, que requiere sanidad interior. sanidad interior. Claro, eso no es que ya yo acepté al Señor y ya fui sano. No, no, eso es un error. No, por eso es que vemos cristianos con 20, 25, 30 años con cosas que no deberían de estar ahí. Y es precisamente porque ellos detuvieron su crecimiento. No quisieron elevar la conciencia. Se quedaron enanos espiritualmente hablando. ¿Entiendes? Pero el cristiano que quiere agradar al Señor es aquel que le dice las mismas palabras que decía David. Escudriñame, escudriñame, Señor. Porque siempre hay cosas ocultas en nuestra alma. Hermano, estamos llenos de tantas cosas. Lo que pasa es que hay que ser sinceros. Llenos de celos, llenos de envidia, llenos de codicia, llenos de vanidad. Y si sacamos una lista, nos damos cuenta, hermano, que estamos llenos de tantas cosas que en la presencia del Señor son sanadas y liberadas en nuestra alma. Quiero... Marlon, una pregunta. Adelante, hija. Y si uno sabe que tiene cosas que no le agradan a Dios y te dicen para servirle a Dios y vos no querés servirle porque sabes lo que tenés y capaz que no podés entregarlo todavía, ¿está bien decir que no por eso? La respuesta que le voy a dar a usted es muy sencilla. Su compromiso es con Dios o con los hombres. Con Dios. Ya le respondí. Porque yo muchas veces he dicho que no y me han tildado como que yo no amo a Dios o por rebelde o porque no querés servir a Dios y siempre por eso. Sí, Pero yo pienso, perdón, Marlon, pero yo pienso y Marlon me dirá si tengo razón o no. Dios no vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. Y si uno tiene pecado, quien los limpia es Dios. Pienso yo. Si no estuviéramos acá, ¿no? Puede ser que tú digas, bueno, tengo cosas malas que no le agradan a Dios, pero lógicamente para eso estamos, para decirle, Dios, lo que no te agrade de mí, quítamelo, porque realmente Él es el que lo va a quitar. Yo soy de las que digo, hay cosas en mí que quiero cambiar, pero sola no puedo. Entonces voy donde Él y le digo, mira, tú sabes que yo tengo esto malo, que no te agrada, pero yo quiero agradarte. Entonces, ayúdame a cambiarlo y yo voy a poner de mi parte. Yo lo trabajo así, pues no sé si está bien. No, lo que pasa es que la respuesta que usted está dando, Mildred, no tiene nada que ver con lo que ella dijo.
Todos tenemos cosas que cambiar. Ella está hablando en el momento donde tú vas a ministrar sabiendo que está Ah, mal. ya. Ah, ¿Entiendes? bueno. Ya. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando uno está mal y ministra, porque tú le transfieres a la persona lo que tú tienes mal. Ese es el peligro de ministrar estando mal. ¿Entiendes? Amén, También, hermano. sí, pero un segundito. Tampoco ella ha definido, pero obviamente con las palabras que ella dijo, ella está hablando de algo que ella sabe que está muy mal y que ella no desea agarrar la parte. Entonces, ahí está el problema. Sí, varón, lo escucho. Sí, sería como, bueno, en lo personal, ¿no? Cualquier persona que no se siente bien con Dios y que le quieren dar el lugar para, ahora sí, hablando de doctrina o como es la persona discipulada, ¿no? Es tomar el lugar indignamente, ¿no? Sí, que ahorita estamos bajo la gracia, pero si estuviéramos en los tiempos antiguos, pues ahí quedaríamos, ¿no? Sí, pero ese es el problema. Mira, hermano, cuando nosotros decimos que estamos en la gracia, ay, señor, hay que estudiar, porque la gracia no Sí, es gracia. amén. Yo tengo, No, me refiero a que mucha gente sí, no, no, por yo lo así entendí, de yo lo pronto, entendí, que no es la mentalidad de usted, que hay amén, gente que, sí, claro, yo lo entendí. así es, Lo que sí, le quiero decir amén, es que yo tengo una prédica que el Señor me dio bajo el tema, deja la gracia con la gracia. amén. A ver, Porque mira qué pasa. La gente dice que estamos en la gracia, pero Jesús dijo, comparando la ley y la gracia, que en los tiempos de antes, cuando te agarraban en un adulterio, te apedraban. Pero Jesús dijo, amén. más ahora, con solo mirarla y codiciarla, ya cometiste Es adulterio. peor, Entonces es Wow. peor. la gracia no es como la gente cree que la gracia No, es fácil y yo puedo vivir la vida como yo quiera. No. Ahora el espíritu está viendo las intenciones, porque para el judío mirar es más allá que como nosotros miramos. ¿Ah? El judío cuando usa la palabra ahí, mirar, está hablando de cuando tú miras y codicias. Esas mujeres que están aquí conectadas, que ven un hombre y cuando lo miran, ¡fua! Alábalo. O esos Arrepiéntete. hombres que están aquí, que cuando miran a una mujer, ya usted sabe. Y se empieza a imaginar, ya usted está pecando. Y eso es la gracia. amén. Sí, cuando usan la palabra también conocer, también se equivocan, ¿no? Porque conocer es tener una intimidad. Correcto. Conocer Amén. significa allegarse, bíblicamente hablando. Baruch Hashem, mi hermana. Baruch Hashem. Mira, el libro de Santiago dice algo muy importante. El libro de Santiago dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Oiga bien, engañándonos a vosotros mismos. Voy a volver a leerlo. Por ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? La palabra está diciendo que esto no se trata de usted escuchar una palabra y seguir viviendo la vida como usted quiere vivirla. Hacedor significa que yo escuché la palabra expuso mi deficiencia, la palabra expuso lo que yo tengo que cambiar, por lo tanto yo tengo que ser un hacedor. ¿Qué significa ser un hacedor? Que entonces yo tengo que proponerme cambiar esa área que Dios me está mostrando que está en mí todavía. Por ejemplo, si el mensaje de hoy es sobre la envidia, por poner una manifestación de la naturaleza carnal, lo que significa es yesejará, la inclinación al mal, yesejará, que todos lo tenemos. Si usted sabe que usted es una persona que tiene envidia y el predicador de la noche, sea la persona que sea, Dios lo usa para hablar en contra de la envidia o cómo debe de uno echar fuera la envidia, y usted no es hacedor de esa palabra, usted se está engañando a usted mismo. Usted es una persona que escucha la palabra y simplemente sigue viviendo la vida a su manera. El deseo del Señor es que cuando tú escuches la palabra y la palabra se transforme en ese espejo donde tú te veas y te visualices, pues entonces tú quieras cambiar por agradar al Señor esa área que Dios te está mostrando. Entonces, para limpiar el alma, hay que ser hacedor de la palabra. Repito, para cambiar el alma,
hay que ser hacedor de la palabra. Mire, mis hermanos, para tener una mente espiritual, hay algo que el Señor a mí me mostró y yo lo aplico mucho en mi vida. Yo no sé cuántos estudios yo escucho diario, o cuántas prédicas escucho diario, pero yo me la paso la mayoría del tiempo escuchando prédicas y estudiando. Entonces eso me ha hecho desarrollar una mente espiritual, porque nosotros estamos conectados al mundo de la materia y para tener una mente espiritual hace falta conectarse con lo que es espiritual y ese es el poder que tiene la palabra. Entonces, si usted es una persona que se pasa la mayoría del tiempo escuchando lo que no tiene que escuchar, mirando lo que no tiene que mirar, pues, hermano, usted a la hora de orar, usted no se puede conectar con el Señor porque te van a venir unos pensamientos que te van a invadir la mente, que para usted entrar a conectarse con el Señor es muy difícil. Por eso cuando Pablo dice orar sin cesar, hay que irse a la cultura hebrea para entender cómo Pablo dice orar sin cesar, porque es imposible que una persona ore el día entero, pero eso tiene un contexto en la mente hebrea. ¿Cuál es el contexto? Que el judío, si el judío va a tomar agua, hace una oración, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y ahí bendito eres tú, Rey del universo, gracias porque tengo agua potable, mientras hay niños en África tomando agua en un charco, mientras hay gente que no tiene agua, pues tú me das a mí el privilegio de tener agua. Cuando va a comer, hacen una oración para la comida. Gracias por si ellos son específicos. Si son vegetales, son vegetales. Si es carne, por la carne, lo que vayan a hacer, pero siempre tienen una mente agradecida con el Eterno. ¿Qué hace eso? Desarrollar una intimidad entre tú y Dios. Si usted es una persona que usted come, no se acuerda del Señor, usted se levanta. Mire, hermano, ¿a cuántos de ustedes no le ha pasado que cuando usted se lastima una parte de su cuerpo se acuerda de ella? Y usted dice, tremenda función que tiene esto. Por ejemplo, un golpe en un dedo. Entonces, el simple hecho de uno levantarse, abrir los ojos, poder ponerte de pies, ya es un momento para empezar a decirle gracias, Señor. Entonces, eso es tener una conexión con el Señor. Querer agradar al Señor. Malo, disculpa, déjame hacerte una pregunta. Sí. Mira, yo tengo 5 niños. A mí se me hace a veces muy difícil orar en el momento que yo me levanto, pero yo doy gracias porque Dios me deja abrir los ojos. Pero tú sabes, tengo que pararme rápido, hacer desayuno, a preparar lunch. Pero a veces oro, a veces no, siempre oro cuando voy manejando. Ya cuando me regreso es que cuando realmente oro bien, porque ya los niños están en la escuela, todo está tranquilo. Pero alguien una vez me dijo que tan pronto uno se tira de la cama, uno tiene que orar. Ok, yo entiendo eso. Pero en el caso mío, como te estoy explicando, se me hace más difícil. Pero yo no creo que por eso yo esté mal. Porque yo me despierto y lo primero que digo es gracias, Señor, por darme un nuevo día más. Pero ya ahí sí me tengo que poner a hacer las cosas. Es decir, no importa en el momento que tú lo hagas. Entonces, eso es lo que tú estás diciendo con los hebreos. Que ellos agradecen en todo momento sin importar el lugar o lo que estén dando gracias. Sí, lo que pasa es que, mira, Meidre, cuando usted me dice que usted ora manejando, eso no es orar. ¿No? No. Bueno, voy Eso- hablando con Dios. Sí, pero eso no es orar. Eso es No, yo oro meditar. cuando Eso regreso. eso es meditar. Porque, mira, primeramente tienes los ojos en el tráfico. Tienes que Ujú. frenar, tienes que parar. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros oremos en el contexto de orar, porque ese es el problema de nosotros los humanos, que nosotros queremos encajar a Dios en el molde de nosotros. Entonces, yo entiendo tu expresión y tú quizás no sabías esto que yo te estoy explicando, pero te quiero explicar para el beneficio de tu alma. Ujú. Orar es darle culto, racionar a Dios. Mira, cuando la Biblia dice que Jesús dice, entra a tu aposento, tú lo tienes que haber leído. Ora Ujú. en el aposento. Ahí no está hablando de orar. Los judíos no oraban dentro de las casas. Vamos a empezar por ahí. Por eso a mí me gusta la cultura hebrea. Los judíos no oran dentro de las casas, porque en ese tiempo no había aire acondicionado y el calor era insoportable. Cuando Jesús está diciendo, y camasojalaya, siento a Dios. Cuando Jesús está diciendo cerrar el aposento, está hablando de que el judío cuando ora
se pone el talí en la cabeza, no significa que usted se tiene que poner el talí, sino que voy a extraer la perla de esa enseñanza. Cuando ellos se ponen el talí, lo que están haciendo es, están diciendo, no miro para el lado, no miro para este lado, sino que somos tú y yo. Eso es orar. Es un momento de intimidad entre Dios y tú sin mirar más nada, sin tratar de desenfocarte en más nada, apagar el teléfono. No puedes enfocarte en más nada. Eso es lo que Dios recibe como oración. Todo lo demás es tener comunión con Dios. O sea, usted va en el carro diciendo, voy en comunión con Dios. Esa es la palabra correcta. Yo manejo y estoy en comunión con Dios. Claro que sí. Estás teniendo una comunión con tu Señor. Pero orar es mucho más allá que eso. Sí, yo cuando viro oro y me hinco en mi cuarto y todo, pero yo te digo que, tú sabes, no puedo hacerlo desde que me levante, aunque quisiera, bueno, excepto los fines de semana. ¿Usted está ¿Por qué? trabajando? Mildred, ¿tú trabajas? No, pero tengo que llevar a los niños a la escuela. No, espérate. Déjame avanzar, espérate. Vamos a ir suave, vamos a ir suave. ¿No estás trabajando ahora? Bueno, entonces quizás, Mildred, tú puedes planificar acostarte temprano y levantarte temprano a orar. Tienes toda la razón. A las 5 de la mañana. Exacto. Julie. La oración llamada Shaharit, la oración más poderosa, donde el maná del cielo está disponible. Cuando uno se levanta antes que raye el alba, esa oración es poderosísima. Entonces, si tú deseas tener una comunión con el Señor de esa índole, trata de educarte, te acuestas temprano y te levantas de madrugada y te levantas como una leona a llevar a tus hijos en comunión hablando 3 lenguas, 3 gulú gulú en el carro y con una seguridad increíble. Te despierto a las 5, Mildred, todos los Gracias. días. Eso es lo que voy a Amén. hacer, ¿no? Y este consejo Gracias. te lo doy, te lo brindo con mucho respeto, sin sentido de ofensa. Al contrario. No, y yo te lo agradezco con todo el corazón Amén. porque tenía esa duda. Yo Amén. pensaba que porque yo iba manejando, iba hablando con él, ves, yo estaba orando. No, eso es tener comunión. O sea, realmente estás teniendo una comunión con el Señor. Y eso es muy ¿Ves bueno. por qué ves por qué es importante tenerte a ti como guía espiritual? Ya Sí, no porque Amén. cometes yo se lo alguna. he dicho y a mí no me hace caso, entonces menos mal que te lo dice a ti. Judy, porque tú me dices tantas cosas que tú estás más loca que una cabra. No empiecen, no empiecen. Me alegro, Pero, me alegro, no hablo más. yo me meto ahí porque de verdad que sí hace una diferencia. Yo, por ejemplo, empiezo a trabajar bien temprano y me acostumbré a levantarme a esa hora, a las 5, para poder hacer mi tiempo con mi creador, media hora, 40 minuticos, y ya salgo tranquila el resto del día. Increíble. No hay nada como la oración de verdad de madrugada. No es que las De otras, verdad ¿verdad? que sí. Pero la De oración de verdad que es lo madrugada, mejor que he hecho. el hombre y la mujer Eso de se Dios, llama disciplina. y el hombre y la mujer de Dios que ha experimentado la oración de madrugada, sabe el misterio que hay ahí. Un día vamos a traer una enseñanza de la oración de madrugada. David era un hombre que profundizaba mucho en la oración de madrugada. De hecho, dicen algunos eruditos, eso no está en la Biblia, es historia fuera de la Biblia. Dicen que David ponía el arpa de una manera que cuando soplaba uno de los 4 vientos, el viento creo que era Aquilón, cuando soplaba el viento y le daba al arpa, el arpa sonaba y David se levantaba a orar. Wow. Así que usted tiene esa arpa hoy en día, mire, agarre su Así mismo teléfono es. y ponga su arpa Amén. y que suene esa alarma. No, y Y eso está hecho desde hoy. Gracias, Marlo, porque de verdad yo pensaba que que me estaba comiendo al mundo y el mundo me estaba comiendo a mí. sí, no, amén, mi hermana. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que se está Amén. hablando en esta noche y la importancia de entender lo que es el espíritu, Amén, el amén. alma, el cuerpo? Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Ya. Ok. Entonces nos quedamos. Estábamos hablando de Santiago. Ahí está, Salmo 63, eso de Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Así es. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo, escuche esto, en nuestro espíritu es perfecta. Nos convertimos en hijos de Dios, vamos al cielo, o sea, y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Sin embargo, nuestra alma aún no ha sido cambiada. Eso lo tenemos que entender. Nuestra alma no ha sido cambiada.
Nuestra voluntad, emociones y mente no han nacido de nuevo, por lo que siguen atadas al pasado, arrastrando cadenas de maldición y obedeciendo órdenes de autocondenación. ¿Qué hacer? El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada. El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada. Entonces quiero leer el libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2, y dice de la siguiente manera. Empezamos un poco tarde hoy, mi gente, pero... Transformada. Así que, correcto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está. Presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Gracias, Señor. O sea que, oiga bien de nuevo, voy a leerlo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si usted es una persona pensante, es ilógico, esa expresión es ilógica, porque un sacrificio no puede estar vivo. Un sacrificio es algo que cuando se sacrifica algo se muere. Pero mira lo que la Biblia está usando ahí. Te está diciendo el Señor, en pocas palabras, muérete. El Señor está diciendo, muere a tus pasiones, muere a tus deseos carnales, muere a las atracciones de este mundo. Eso es lo que el Espíritu Santo está plasmando en esa palabra. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, muere a esos deseos. Hazle la guerra a Yesé Hará, hazle la guerra a la inclinación al mal. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahí. Presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, santo, en santidad, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que Dios desea hacer con nosotros viene de la palabra metanoia. La palabra metanoia significa un cambio de mente. O sea, usted y yo tenemos una mentalidad conforme a como nos fuimos formando desde nuestra niñez, conforme a nuestra cultura, pero Dios desea hacer en usted y en mí una metanoia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Un cambio de mente. A veces yo hablo con mi madre que está ahí, y a veces nosotros estamos hablando cosas y decimos, yo no sé qué pasó, pero como que el pasado se borró. Cuando Dios hace un cambio de mente, eso es impresionante. Gracias, Dios. Gracias, Dios de Varón, gloria. cambio Adelante. de mente. También puede- No algo no se te que escucha, Se Ley. oye No, machacar. no se te escucha. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, sigue hablando, sí. Ok. Cambio de mente. Puede ser que algo que tú pensabas de cierta manera, piensas ahora otra. Por ejemplo, yo conversaba con personas acerca de obtener una casa, comprar una casa, y no me causaba nada en mi corazón. Y cuando lo hablé hace poco con una persona, lo anhelé en mi corazón. Cosas que nunca había querido, nunca había... ¿Se escuchan? Se te corta la voz. Perdón. Escuché algo de la casa. ¿Se escucha mejor? No, mi hermano, se te sigue cortando la Perdón, voz. Si quieres, es la escríbelo, señal, hijo. perdón. No sé si lo puedes escribir Ya. porque trato Ahora se escucha bien. Amén. Que algo que las personas me habían hablado y que me había hablado con otras personas y nunca me había causado nada en mi corazón. Y hace poco lo hablé con alguien que estaba hablando del Señor acerca de comprar una casa y lo empecé a anhelar en mi corazón, cosas que ya no estaban ahí. Sí, pero el cambio de mente va Cambio de mucho mente. más,
Sí, pero el cambio de mente va mucho más allá que eso. Pero sí, eso Sí, puede estoy ser. diciendo que, amén. Yo siento que es de Dios por lo que causó dentro de mí. Claro, eso es que está llegando a un tiempo de Dios, ¿ves? Estás percibiendo un tiempo del Amén. Señor en tu vida. Mire, el nuevo nacimiento. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7, dice de la siguiente manera. Ahí está. Es lo que escribió Carlos, eso mismo es. No existe un cambio de mente si usted no lee la Biblia. No existe un cambio de mente si usted no es una persona que lee la palabra del Señor. La palabra del Señor es la mentalidad de Dios, parte de la mentalidad del Señor, porque Dios es demasiado profundo. Si usted no lee palabra, usted no va a tener un cambio en la mente. Mire, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí hay algo muy Pastor, importante. discúlpeme. Hay algo, ¿Dónde está eso? Discúlpeme, ¿dónde está ese versículo? Creo que es Mateo, ¿no? no, esto es Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7. Gracias. Mira, hay creyentes que todavía no han entendido lo que es un nuevo nacimiento. O sea, hay creyentes que no entienden eso. La palabra de Dios nos enseña que cuando el cristiano reciba a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo. Pero el alma no. La Biblia afirma que el espíritu y el alma son diferentes. Vamos a leer, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 al 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ahí hay una separación ahora, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Otro versículo, libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí usted se da cuenta que hay una separación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué hace un nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Voy a ir rápido para avanzar, mis hermanos. Creo que hoy comenzamos muy tarde. Yo les voy a pedir, por favor, a los que estamos conectados, que la próxima clase, el lunes, trate de entrar temprano. No entre tan tarde, a las 15 y eso, porque se nos hace tarde después y uno está aquí ministrando apurado. Y así podemos madrugar a las 5 para orar. Orar. Ajá. Y descansar unas horitas. Amén. Vamos. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Una pregunta. Cambia nuestro corazón y nuestro espíritu. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. Hermano, esto está poderoso. 23. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de toda carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Punto número 2. Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Esto se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Número 3, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores.
Esto está en el libro de Juan, capítulo 23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué lindo eres, Señor. Por tanto, todo creyente debe de pasar el proceso de restauración de su alma. Voy a hablar ¿Cuál fue el versículo? Que voy rápido, mentira, que esta clase está en fuego, papá. Me encanta. Amén, amén. Amén. A mí también. Yo me estoy Marlon, gozando, mi hermano. cuando tú dijiste el de Tesalonicenses 5:23, ¿primero de Tesalonicenses o segunda? Tesalonicenses, Primera. déjame ver. 5:23, pero ¿es primero o segunda? No, yo creo que era Primera. primera. Primera, gracias. Sí, amén. Y el último versículo que dio. Juan 4:23. Más la hora viene, en Juan 4:23. 4:23. Ok, gracias. Vamos a hablar de algunas características del alma. Vuelvo y repito. Aquí estamos hablando, ¿verdad? De una manera sencilla, pero profunda a la misma vez. Mire, el alma puede llegar a tener algunas características que nos hacen recordar, oiga esto, a un asno. Oiga, ¿por qué? Por ejemplo, el alma es testaruda. Y para que usted no se acompleje, y vamos a la mente hebrea, se enseña del alma animal. Y Santiago habla de eso. Pero eso se lo dejamos más adelante. O sea, es testaruda, es rebelde, ruda y desobediente. Así es el alma. Pastor, es cierto, dígame si estoy si no es correcto, pero en el alma donde están las emociones, ¿correcto? Correcto. Sí, están las emociones. Ruda y desobediente. Esencialmente en el alma es donde residen el egoísmo, la vanidad, la jactancia, la vanagloria, la egolatría, la ostentación, el orgullo, la arrogancia. O sea, mire cuánto trabajo tenemos que hacer con nuestra alma, mis hermanos. Escuche esto. Existen dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra suje, y la vida del alma, que es zoe. El alma necesita ser cambiada. De lo contrario, no podremos disfrutar la vida abundante de Dios. Tenemos que aprender a tener el control sobre nuestras almas. Si usted no vive una vida en el espíritu, si usted no se enfoca en buscar a Dios en el espíritu, el alma, las emociones de su alma lo van a gobernar a usted. Pero si usted se enfoca en vivir una vida en el espíritu, pues entonces su alma se llenará tanto del Señor que va a tener que obedecer la voluntad de Dios en su vida. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo del 1 al 13. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Gracias, Dios. O sea, mis hermanos, el alma debe de estar bajo el dominio del espíritu. Yo aprendí cuando estuve en la escuela de profeta, aprendí algo que nunca se me ha olvidado. Hay una enseñanza que nunca se me ha olvidado. Y es cuando la Biblia dice que Él parte, es verdad, la palabra parte el espíritu y el alma, que es cuando único se puede separar. Y explicaba ese varón, el profeta, que está el espíritu y el alma, están así pegadas, pero hay veces que ellas no se entienden. O sea, el alma le está haciendo la guerra al espíritu. El alma no quiere escuchar al espíritu. Y es ahí donde viene la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se pone en el medio y la separa. Y es como que la palabra la separa y les dice, ustedes se tienen que comenzar a entender de nuevo. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Es como cuando un teléfono está frisado y tú le tienes que hacer un refresh. Entonces la palabra del Señor agarra el alma y la vuelve a hacer que obedezca a lo que el Espíritu está trayendo.
Por eso la importancia, mis hermanos, de la palabra del Señor. Gracias, Dios. Voy a hablar algo rápido. Yo no voy a terminar esto hoy. Lo que es de la voluntad. De la voluntad. La voluntad es la facultad del hombre para hacer o no hacer algo. Eso es la voluntad. La facultad del hombre para hacer o no hacer algo. Aquí es donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral, libre de escoger entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. Gracias, Dios. Así mismo es, pastora. Ahí es donde entra que el deseo del espíritu es contra la carne y el de ajá. Entonces la Biblia dice que el espíritu está presto. Escuche bien esto de la voluntad es muy importante. O sea que la voluntad del hombre es libre de escoger entre el bien y el mal, y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos y pasiones y emociones. La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. El ejercicio de nuestra voluntad nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por eso, ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de nosotros mismos. Ay, santo. Por eso usted ve que hay gente que recibe a Cristo y hay gente que rechaza a Cristo. Por eso tú ves que hay gente que recibe la palabra y hay gente que no recibe la palabra que se le está dando. Por eso hay gente que abre su corazón en una prédica y cambia, y hay gente que no cambia. Yo a veces predico y cuando estoy en una iglesia digo una realidad, y la realidad que digo es la siguiente, que a veces uno va a una congregación donde hay 100 miembros, por ejemplo, y de los 100 miembros, 3 solamente son espirituales. Entonces, ahí tiene que nacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: si los 100 miembros están escuchando el mismo mensaje, están en la misma congregación, ¿por qué hay 3 que son espirituales y los demás no? Porque esos entregaron su voluntad al Señor y todo lo que Dios le manda a cambiar, ellos no tienen problema en cambiarlo, pero los otros, al no entregar la voluntad, siguen siendo cristianos carnales. Y ahí es donde está la diferencia del hombre espiritual y el hombre natural. El hombre espiritual, sencillamente, el hombre espiritual es aquel que le entrega su voluntad al Señor. Estamos aquí, mis amados. Amén. Amén. Gracias, Dios. Voy a cerrar esta noche con esta dándole unas pinceladas. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Esto es muy importante para cerrar en esta noche. Esta clase como que está distinta, ¿eh? Pero está buena. Sí, porque esto es muy importante para el taller de sanidad interior. El que se perdió esta clase. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Escuche bien esto. Número 1, rindiéndola. Número 2, quebrantándola. Y número 3, vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Ahora usted me preguntará, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? Bueno, la palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La escritura en términos tales como renunciar. Esta palabra significa estar muerto a. Estar muerto a. Despojarse. Esto alude a desecharse de algo malo, como es el viejo hombre. Y quiero leer Efesios 4, del 22 al 24, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Ahí está. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, metanoia,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Eso lo hablamos el lunes. El lunes. Voy a terminar con lo de la voluntad. Hacer morir. Perdón, ¿qué fue Sí, que tú dijiste ahí? La voluntad, que después dijiste rindiéndola, quebrantándola, vaciándola, llenándola, bla, bla. Eso fue, creo, ¿cómo es? La voluntad. Hablando sobre lo que es la voluntad, para poder cambiar, tienes que hacer esas cosas, ¿no? ¿Cómo lidiamos con nuestra ¿Cómo correcto, voluntad? lidiamos? Got it. correcto. Ok, gracias. Sí, sí, amén, amén, primo. Hacer morir, hacer morir. Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice la palabra del Señor, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que usted tiene que entender, y esto es algo que yo siempre lo explico, que esto no, hermano, eso nos corresponde a nosotros, eso no le corresponde al Señor. Por eso es que Dios te dice, haced morir. Usted y yo las tenemos que hacer morir. Eso no le corresponde al Señor. Eso le corresponde a usted y me corresponde a mi persona. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. O sea, eso es algo que le toca a usted. O mejor dicho, es algo que nos toca a nosotros. ¿Cómo se quebranta la voluntad? Ok, Proverbios 3:12 dice lo siguiente. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, de la manera en la que Dios quebranta nuestra voluntad es a través de los procesos, a través de las correcciones, a través de los desiertos. Esos procesos que te llegan, el Señor, que te quebrantan, todos esos procesos que usted sabe que le llegan a los hombres y a las mujeres del Señor, llegan con el fin de quebrantar tu voluntad. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ves? Perdón, ¿Isaías qué? 57:15. 57:15. Gracias. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que Dios habita, oiga esto que poderoso, Él habita con el quebrantado de espíritu. O sea que mientras más tu alma sea quebrantada, mientras más tu voluntad sea quebrantada, más de Dios tú tienes. Por eso es que usted ve que los ministerios más usados son hombres que han sufrido mucho. Ok, y culmino con esto. Las 3 maneras de conocer la voluntad de Dios. Número 1, por iluminación. Yo estoy bien cansado hoy. Estoy que me cuesta hasta leer las notas. Por iluminación. La entendemos y la hacemos. Número 2, por revelación. O sea, que el Espíritu Santo te da a conocer y uno la cumple. Y número 3, por trituración. Por trituración. Esa es la que estoy pasando yo ahora. Exactamente. ¿Qué dijiste? Las 3 cosas, ¿cómo fue el título? Las 3 maneras de conocer la voluntad de Dios.
Debería llamarse por la batidora. Bueno, puedes ponerla así. Nueva versión internacional, Yuri Valera. Marlon, repite, porfa. Número 1, por iluminación. Número 2, por revelación. Y número 3, por trituración. O sea, que son los procesos dolorosos permitidos por Dios. No los que tú te buscas y los que yo me busco. Los que son permitidos por Él. Dios mío, me arden los ojos. Amén. O sea, el problema más grande que nosotros tenemos, y con esto cierro, culmino con esto, el problema más grande que nosotros tenemos para hacer la voluntad de Dios, escúchelo bien, ¿usted sabe qué es? Nuestra voluntad. Así de sencillo. Tu voluntad y mi voluntad. En no entregar la voluntad de nosotros al Señor es la problemática más grande de un hombre y una mujer para hacer la voluntad del Señor. Nuestra propia voluntad, oponiéndose. Gracias, Espíritu Santo. Leiva, sobreviviste hoy de nuevo. Estoy impactado, hijo. Bueno, varón. Dios es bueno. Y todas las veces después de comer. Más duro todavía. Quiero que Por eso abran sus estoy aquí. micrófonos. Leiva, Marlon. Quiero que abran sus micrófonos, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Esta clase es muy distinta, ¿verdad? A todas las demás. Aquí quizás no hay lágrimas, no hay liberación, no hemos visto eso, pero te aseguro que esta es tan importante como todas. Amén. Tan importante como todas. Amén. Así que Amén. usted estudie bien lo que es la voluntad, entienda bien que esto no se trata de que me convertí y ya, sino que hay que rectificar el alma y todo esto son cosas que tenemos que trabajar en ellas. Así que vamos a hacer un clamor para cerrar en esta noche. Dios.